Buenas noches a todos. Buenas noches. Es un placer poder acompañarlos nuevamente, ¿verdad? La semana pasada pues vine por primera vez y gracias a Dios hoy puedo estar nuevamente acompañándolos, ¿verdad? Es un gozo y un privilegio que pueda estar aquí llevándoles el mensaje de la verdad. Hoy voy a compartirles en Primera de Juan 3, versículo 4, y después del versículo 4 nos pasamos al versículo 8. Dice el versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a ir desglosando un poquito. Primero versículo 4, luego versículo 8. En el versículo 4 dice que todo aquel, todo, como ya la semana pasada vimos que todo engloba todo, literalmente. No hay nada que se pueda salir de esa palabra. Todo aquel que comete pecado. La palabra comete aquí se refiere a una práctica habitual y constante ¿de qué? Del pecado. Entonces, todo aquel que tiene una práctica habitual o constante del pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Porque el pecado es un reto directamente a Dios de desobediencia, de no obedecer lo que Él nos ha dicho. Porque sabemos que, todos sabemos que hay un Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces sabemos que hay un Dios y a veces pecamos tan deliberadamente de modo que pensamos que no existe Dios? Entonces, todo aquel que peca de forma constante y habitual infringe la ley de Dios, le falta el respeto a Dios y lo ofende. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que cada uno de nosotros estamos de acuerdo porque hoy reconocemos lo que hemos hecho. Cada cosa, cada falla, cada pecado que hemos cometido, el día de hoy lo reconocemos. Y reconocemos que lo que la Biblia dice es verdad. Entonces, reconocemos que en todo aquel entramos nosotros. Todos los que ahora somos nuevas criaturas entrábamos porque ya no quedamos aquí. Pero todo aquel que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador sigue entrando aquí, en el que hace pecado habitualmente o cotidianamente, infringe la ley de Dios, una ley perfecta, una ley sin margen de error, es infringida, es lastimada por nuestro pecado. Es un reto directamente hacia Dios el saber lo que a Dios le agrada y lo que no, y siempre decidimos hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Estamos de acuerdo? Siempre decidimos hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza humana y pecaminosa siempre va a estar llevar la contraria a Dios. ¿Sí? Hay una frase que dice: no todos aceptan el Evangelio, porque el Evangelio implica una transformación de vida, y lo que las personas menos quieren es transformar su vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios, en amor, Él trae restauración y renovación a cada una de las vidas de aquellos que le aceptan como Señor y Salvador. Vamos a pasar al versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces quedamos que el que comete pecado es que lo practica habitualmente y constantemente. Aquí mismo lo volvemos a ver. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué del diablo? Bueno, el diablo, es el máximo pecador. El que trató de usurpar el trono de Dios. Él es el máximo pecador. Y cualquier obra o acción que tenga que ver con el pecado, Él está detrás de eso. ¿Por qué? Porque Él quiere estar siempre, según Él, ¿verdad?, rivalizando con Dios o queriendo deshacer las obras maravillosas que Dios ha hecho.
El que entonces, ¿por qué dice el que practica el pecado? Como todo pecado se deriva del diablo, el que hace pecado viene a ser hijo del diablo, porque hace las mismas obras que el diablo hace: la desobediencia a Dios, el lastimar la ley perfecta de Dios. Pero también vemos que dice, porque el diablo peca desde el principio. Todos sabemos que él era un ángel bello, un ángel hermoso, el más hermoso de todos los ángeles, pero que un día decidió y dijo: yo quiero ser igual a Dios. Yo quiero que me alaben como a Dios, yo quiero que se me rinda tributo y gloria como a Dios lo hace. Pero estaba totalmente equivocado. Por eso él es el máximo pecador, por excelencia todavía. Entonces, como él ha pecado desde el principio y todas las obras que él hace son diseñadas para lastimar la ley perfecta de Dios, todo aquel que comete pecado deliberadamente y que lo practica continuamente, naturalmente tiene que derivarse de él, porque el pecado se deriva del diablo. Pero sigue diciendo en el versículo 8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que Cristo haya venido al mundo no fue simplemente una casualidad, no fue un azar del destino. El mundo estaba y está hastiado de pecado, porque han seguido el consejo del diablo. Como sabemos, el diablo solamente viene a matar, hurtar y destruir. Solamente ha seguido el consejo del diablo, el consejo de que te promete algo, pero después no te da nada y te quita lo que ya tenías. Ese es el consejo que ha seguido. El consejo que ha seguido la humanidad que no conoce a Cristo. Entonces, el Hijo de Dios descendió del cielo, se encarnó en forma de hombre y murió en la cruz para vencer al diablo y a la muerte y a resucitar al tercer día. Las obras del diablo fueron deshechas automáticamente cuando fue vencido en la cruz. El pecado fue vencido, y cuando Cristo viene a la vida de una persona, es liberada del pecado, es justificada, es declarada justa de toda prueba contundente que se presente frente a Él, de que era culpable, de que Él merecía morir la muerte de cruz que Jesús sufrió. Pero por su bendita gracia y por su bendita obra redentora, no tuvimos que morir la muerte que Él murió, ni padecer lo que Él padeció. El regalo de la salvación, el cual deshace las obras destructoras del diablo, las obras putrefactas que Él levanta en las personas que no tienen a Cristo, son derribadas por el poder de Dios, por el poder de Cristo, porque solamente Él tiene poder para deshacer las obras del diablo. Cuando Jesucristo habla, hasta el diablo obedece, porque sabe que Jesucristo es por sobre todas las cosas. Él sabe que aunque trate de hacer y deshacer, el único que tiene la última palabra es el Señor Jesús. Yo sé que muchas cosas nos parecen atractivas, que podemos pensar que a veces pueden ser alguna solución, alguna salida, algún distractor, pero todo lo que pensamos, lo pensamos por nosotros mismos, y nuestra mente está cegada por causa del pecado, porque el pecado tiene potestad completa de nosotros, nos hace y nos deshace como quiere, nos hace y nos deshace como quiere. Pensamos que tal vez las cosas que a nosotros nos parecen buenas son buenas, pero en realidad no vemos las consecuencias, porque el pecado no nos permite verlas. El pecado es insaciable, el pecado siempre quiere más. El pecado te muestra cosas que parecen deleitosas,
Pero por más deleitosas que parezcan a tu vista, claramente, Él sabe su propósito y sabe que no te va a llevar a nada bueno, porque lo único que quiere es verte en la ruina. Entonces Él va haciendo que cada vez más pienses que esas cosas que tú ves deleitosas son buenas para tu vida, te favorecen, te sacan de algún problema, te sacan de algún mal momento. Pero como les dije, solamente te ofrece cosas deleitosas al inicio, pero luego no te da nada de lo que te había hecho ver, te quita lo que ya tenías y te deja en ruina. ¿Por qué? Porque preferimos hacer caso a las cosas que el diablo nos dice, a las cosas que el pecado insaciable nos muestra. Pero hay una buena noticia, que esas obras putrefactas, esas obras de maldad, han sido destruidas para los que creen en Jesucristo. Han sido derribadas y no tienen más potestad. El Hijo de Dios vino para destruir toda obra del diablo. Toda cosa que te parezca deleitosa, pero que te lleve a la ruina. La semana pasada vimos un pasaje que dice, hay cosas que al hombre le parecen correctas. ¿Cómo iba, papá? Buenas. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de mal. Hay cosas que simplemente nos parecen buenas, pero son cosas que nos llevan a la ruina. Nuestro pensar está cegado. Pero el Hijo de Dios vino y se encarnó en forma de siervo, se encarnó en forma de hombre. El Dios mismo, el Dios vivo, el único Dios existente, vino y se hizo como tú y como yo. ¿Para qué? Para vencer al diablo, a la muerte y al pecado, y para que todos los que creen en Él sean libertados por causa de su muerte y por causa de la gracia que Él muestra a cada uno de nosotros. El mensaje de la salvación es de lo más maravilloso, porque si yo te describiera todo lo que Jesús sufrió, yo te aseguro que podría llegar hasta darnos náuseas de todo el martirio que Jesús llegó a sufrir. Pero todo ese martirio que Jesús sufrió en la cruz, todos los padecimientos que sufrió, los pasó por amor a ti. La muerte clavada en la cruz, la pasó por amor a ti. Toda burla, todo escupitajo que sufrió, todo jalón de pelo que sufrió, todo grito, todo insulto, lo pasó por amor a ti. Porque Él sabía que eso era nada a comparación de lo que habría de venir después de que Él hubiera resucitado. Él venció la muerte resucitando al tercer día y otorgó el regalo de la salvación inmerecidamente, porque reconocemos nuevamente que si hacemos pecado somos hijos ¿de quién? Somos hijos del diablo. Nos derivamos de Él porque Él es el máximo pecador. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo y nos ofrece gracia y salvación inmerecida para rescatarnos de nuestros pecados, para darnos un perdón eterno, para que no tengamos que sufrir la condenación eterna por causa de nuestro pecado. Y que las buenas nuevas de salvación que hoy se te comparten, que es la palabra de Dios, transformen tu vida. Porque lo que necesitamos todos es una vida transformada. Porque cuando Jesús deshace las obras del diablo en tu vida, llega una transformación inminente, una renovación inminente, y Jesucristo toma potestad de tu vida. Ya no es el diablo el que te controla. Ya no es el diablo que a punta de mentiras te guía para caminos que solamente te llevan a tu perdición. Ahora es Jesús que te dice la verdad y te lleva a lugares verdaderamente deleitosos. Ahora será Jesús
que te salvará del castigo eterno que tú merecías, que yo merecía por causa de nuestro pecado. Es un castigo horrendo el que le espera al que no está en Cristo, y al que no reconoce que es pecador, y al que no reconoce que está dominado por el diablo, al que no reconoce que necesita que Jesucristo venga y derribe las obras que el diablo ha hecho en su vida. Es un castigo horrible y es un castigo inminente que a todos les espera para los que no están en Cristo. Pero Jesucristo, teniendo a bien enviarnos el día de hoy a cada uno de ustedes a compartirles la palabra de Dios, el Señor hoy les dice: ven a mí, no luches más, reconoce que estás dominado y que no puedes soltarte por ti mismo, reconoce que tu vida por dentro es como un sarcófago lleno de arañas y lleno de huesos de muerto, porque cuando no estamos en Cristo simplemente estamos muertos, vivientes, como zombies literalmente. Pero el Señor dice: ven a mí, deja de luchar, yo te voy a dar descanso, yo te voy a librar del castigo que mereces. Reconóceme como tu Señor y tu Salvador y ruégame que entre a tu vida, porque es lo que necesitas. Ruégame que transforme tu vida, que la renueve, porque es lo que necesitas. Todo hombre que haya existido y que haya de existir necesitó a Cristo, necesita a Cristo y necesitará a Cristo, porque Él es la única salida de todo lo malo. Como les dije, el diablo te guía en el inicio de tu vida, pongámoslo como una línea, desde que naces, la línea de transcurso hasta que mueres. Si estás sin Cristo, te guía por caminos que parecen agradables. Yo creo que tú lo sabes, por caminos que parecen agradables, pero al final te diste cuenta que te mintió y que probablemente lo va a seguir haciendo. Pero si hoy reconoces a Jesús como tu único y verdadero Salvador, Él ya no te desechará como el diablo, porque Él solamente está pendiente de lo que hagas para hacerte caer y hundirte cada vez más. Pero Jesucristo extiende sus brazos, te dice: ven a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo en mí hay salvación, solo en mí hay una salida verdadera. Solo yo puedo deshacer las obras que el diablo ha hecho en tu vida. Solo yo tengo el poder de derribar esas obras putrefactas y asquerosas que el diablo ha levantado en tu vida. Y también tengo el poder de derribarlas, tengo el poder de hacer nuevas obras en tu vida. Obras deleitosas, obras maravillosas que obran para bien. Obras grandes, obras maravillosas y espectaculares, porque solamente Dios sabe hacer cosas grandes, maravillosas y espectaculares. Nadie hace lo que Él hace. Si tú escuchas a alguien que te diga: yo puedo transformar tu vida, no le creas. A menos de que sea alguien que te esté hablando con la Biblia, no le creas, porque solo Cristo tiene poder para cambiar las personas, transformarlas y renovarlas. Y termino citando una porción del pasaje: para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con esto termino mi participación. Gloria a Dios. Gloria a Dios.